mi Dios y Padre eterno, autor de la creación, poderoso. Tu espíritu intervino, el Verbo se encarnó. Cristo, tú salvas. En el nombre de Jesús. Cuando Jesús se sentó en el monte de los olivos que estaba frente al templo, dice, Pedro y Santiago, Juan y Andrés se preguntaron, dinos cuándo sucederán estas cosas, qué señales habrá cuando todas estas cosas estén por cumplirse. Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Cuando oigáis de guerra, rumores de guerra, no se turbe nuestro corazón, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no será el fin. Se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá terremoto, en muchos lugares hambre, dice, y será alborotado, esto será en el principio, sí, de dolores. Mirad pues por vosotros, porque dice, entregaréis a los tribunales, en las sinagogas seréis azotados o llevados ante el gobernantes, reyes, por mi causa y por mi testimonio. Es necesario que antes que el evangelio sea predicado a todas las naciones, y cuando os lleven para entregar, no se preocupe por lo que habéis de decir, decid lo que os dice en aquella hora, porque no seréis vosotros lo que hablaréis, sino el Espíritu Santo. Muy bien, gloria al Señor. Entonces, veamos 14, veáis que la abominación, dice, asoladora, menciona por el profeta Daniel. Dice así, esta donde no debe, y el que le entienda, entonces los que está en Judea huyan a los montes, y el que esté en azotea no descienda a casa, ni entre a tomar algo de la casa, y el que esté en el campo no vuelva por su capa. Ay de los que están en cinta, de las que crían en ese día. Orad pues, porque nuestra huida sea en el invierno, porque en aquellos días habrá tal tribulación como nunca lo hubo en el principio del mundo que creó Dios. Hacia ese tiempo ni lo habrá. Si el Señor no habría, oiga bien, dice 20, si el Señor abriera esos días, ninguna carne se salvaría por su causa, porque los eligió. Habría esos días, entonces algunos os dice que aquí está el Cristo, allí no le creáis, porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas, harán grandes milagros, prodigios, y engañarán a muchos. Si fuera posible, hasta los que son escogidos o elegidos por vosotros. Mirad lo que les dije antemano, dice el Señor. Gloria a Dios, aleluya, bendito sea el Señor. ¿Puede sentarse? Bendito sea el Señor. Muy bien. Jesús dice que Jesús siempre se presentaba en el templo. Yo lo he dicho muchas veces, Jesús dice que por las noches se iba a orar, por las tardes se iba a orar, y pasaba la noche en los montes orando. Esa era una costumbre, porque en ese tiempo, por la ley de Moisés o por la ley judía, ellos no podían entrar como nosotros ahora tenemos el privilegio de entrar por la gracia, entrar al templo. Ellos no podían entrar al templo por una ley que era prohibido. Jesús era más
justo y santo y recto y apartado de lo malo, él podía entrar al lugar santo y al lugar santísimo, pero él no lo hizo. No lo hizo por impresionar a la gente, no lo hizo para vanagloriarse, no lo hizo para que lo admiraran, porque si lo hubiera hecho, toda la gente se hubiera quedado admirado y todos hubieran adorado a él. Claro, la palabra lo dice, pero el objetivo, o sea, el plan y el propósito de Dios era que ellos tenían que aprender a confiar en Dios, porque Jesús venía a hacer la voluntad de Dios. Él no estaba haciendo su voluntad y él no quería que le dieran la gloria a él, ni la honra, ni el honor, ni le aplaudieran, sino admiraran al Dios Padre. Entonces, cuando salió del templo, le dice a sus discípulos: mira estas bellezas de estos edificios, qué hermosas piedras, ¿ves? Está decorado. ¿Ves cómo están los palacios? Decorados de piedras, mármol y de otras clases de piedra. Entonces Jesús les dice: miran ustedes esos hermosos edificios, pero les digo que mañana ya no mirarán estos edificios, porque un día serán derribados y serán destruidos. No quedará piedra sobre piedra. Algunos se van a hacer polvo, se van a hacer añicos. Entonces, cuando Jesús habla y dice, Jesús respondió: ¿veis? Esos grandes edificios no quedará piedra sobre piedra, serán derribadas. Cuando Jesús se sentó en el monte de los olivos, que está al frente del templo, dice, y Pedro, Santiago y Juan y Andrés le preguntaron: dinos. Entonces, cuando les dijo, todo va a ser destruido. Cuando Jesús hablaba de la destrucción de los palacios de Roma, porque en ese tiempo todavía gobernaba Roma era el imperio más poderoso del mundo, y entonces cuando en el tiempo de Jesús Roma estaba gobernando también a Jerusalén, gobernaba Judea, gobernaba todos los lugares, a los judíos. Entonces cuando Roma era como dicen hoy, la primera potencia mundial, eso era, gobernaba, tenía esclavizado casi todo sometido a su poder, todos admiraban a Roma. Y entonces ellos mandaron a construir grandes edificios, palacios, construyeron hasta el templo del Señor. Herodes, el grande que dice la palabra, Herodes construyó el templo, que es el segundo templo de Dios, lo construyó Herodes. Pero por el pecado del pueblo de Israel, por la desobediencia y por no haber cumplido los mandamientos como Dios le ordenó, por eso la palabra dice que tuvo que venir. Entonces, ¿quiénes fueron los que vencieron a Roma? Fueron esos hombres que estaban esclavizados, los legendarios, o como le decían aquellos que les, ¿cómo se llama? Estos esclavos que eran soldados o eran luchadores del circo romano. Estos eran los que habían sido, ¿cómo se llama? Habían sido discriminados por Roma, los tenían como esclavos. Pero cuando llegó el tiempo de que ellos fueran destruidos, dice la palabra, todavía no había llegado el tiempo cuando Jesús todavía estaba. Jesús lo estaba profetizando que iba a suceder. Jesús estaba profetizando ahí que iba a suceder. ¿Lo miráis hoy? ¿Lo miráis hoy? Cuando Jesús dijo que todos miraran, no estaba diciendo que mañana. Cuando dice mañana está hablando de unos años venideros, está hablando de unos años que iba a suceder eso. Entonces la palabra hay que entenderla, porque cuando dice hoy se refiere que puede pasar hoy, un día, 2 días, 1 año, 2 años, 3 años, no importa, porque para Dios es siempre hoy. Entonces a veces dice mañana también puede ser igual de manera. Entonces cuando se levantaron los gladiadores, los legendarios gladiadores, que siempre eran parte de otros imperios, otros pueblos, ellos ya tenían en su corazón que querían destruir a Roma, lo querían destruir.
y eso ya estaba escrito por el Señor Jesús. Por eso Jesús lo profetiza. Miren las bellezas, miren con sus ojos, pero hoy mirarán ustedes esos edificios, pero mañana no lo mirarán, serán destruidos, dice la palabra, van a ser destruidos. Entonces déjeme decirle que cuando Jesús todavía estaba viviendo en ese tiempo de la ley, Él no podía entrar. Él respetó la ley, respetó porque Él era santo, lo respetó, pero Él no entró a buscar su gloria, a presumirse ser el mejor, sino fue muy humilde. Lo que hizo fue, en lugar de ir al templo a orar al Señor, mejor se iba al monte, por la ley, le digo yo, iban al monte a orar. Entonces, déjame decirle, cuando iban al monte, Jesús subía al monte, pero después, cuando Jesús estaba acostumbrado a ir al monte a orar, oraba a su Padre siempre, le pedía la dirección a Dios, que lo guiara a hacer bien las cosas que tenía que hacer para el pueblo, que Él quería hacer la voluntad del Padre y no quería hacer su voluntad. Siempre cuando oraba decía, Padre, que se haga tu voluntad y no la mía. Por eso Jesús decía, mi comida y mi bebida no es esto, mi comida y mi bebida es siempre siempre hacer la voluntad de Dios. Me es necesario estar en los negocios de mi Padre, dice Él, porque siempre el negocio está hablando de su reino, está hablando de su gloria. Entonces Jesús siempre estaba comunicado con Él. Cuando oraba, invitaba a los discípulos también, les decían, vayan conmigo a orar, tan siquiera oren conmigo una hora. Los discípulos no estaban acostumbrados a orar una hora, porque el Señor los había llamado para ser parte del reino celestial. Entonces ellos eran discípulos, como se les reconoce, como muchos lo dicen. Tal vez algunas veces cuando se recibe algunas clases de teología, dice, son estudiantes o practicantes. Ya, estudiantes, alguien que va a recibir enseñanzas para que sea enseñado, ¿sí? Y entonces, cuando son enseñados, aprenden la enseñanza para poder enseñar, o sea, son practicantes. Y entonces ellos aprendían a orar, siempre subían al monte a orar, pero ellos no estaban acostumbrados a orar como Jesús oraba. Jesús pasaba 1 hora, 2 horas, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, hasta pasaba 8 horas orando. Jesús no estaba aburrido. ¿Por qué? Porque cuando uno aprende a tener una relación y una buena comunicación con Dios, no se puede aburrir, porque no se siente el tiempo cuando uno está orando. No se siente el tiempo cuando tú entras en la presencia de Dios. No se siente el tiempo cuando estás en el Espíritu. No se siente el tiempo cuando tú quieres ver. No puedes ver el tiempo porque estás sometido y sumergido bajo la presencia de Dios. Entonces, cuando estamos en esa presencia orando a Dios, déjeme decirle, uno ya no hay nada que lo distraiga a uno. Uno está porque uno puede en ese momento estar en comunión. Algo está pasando ahí. Tal vez uno dice, cuando muchos no tenemos una gran experiencia de meternos en la oración de lleno, muchos no podemos oír la voz de Dios, pero Dios oía la voz de su Padre cuando oraba y decía, Padre, que se haga tu voluntad. Y el Señor le hablaba el Señor, pero también le hablaba por medio de ángeles. En la Biblia aparece que envía un ángel y le decía, sé fuerte, sé valiente, porque serás entregado a las manos de tus enemigos. Entonces siempre el Señor estaba hablando, como dice el Señor. Él nos habla de muchas maneras, siempre. Y entonces los discípulos, porque no tenían esa experiencia, no estaban de llenos, bien metidos en las cosas de la oración. Por eso los discípulos no podían entender eso. ¿Por qué no entendían los discípulos eso? Los discípulos porque no estaban acostumbrados a tener esa gran comunión, de estar orando, no importa la hora, el tiempo de estar orando. Tal vez en un momento oraste 3, 4 horas y tal vez tú le contaste que oraste por muchas cosas, como yo a veces oro. Pero en ese momento, ¿sabes qué? Tal vez te vas a dormir y en ese momento tienes un sueño, o Dios te está hablando por medio de un sueño. Te está hablando
o Dios te va a hablar a través de la palabra. En un momento te va a hablar y te va a dar una respuesta, y siempre, o tal vez puedes oír audiblemente la voz de Dios. Entonces, luego los discípulos le preguntan: y dinos, ¿cuándo sucederán y qué señales habrán cuando estas cosas se cumplirán? Entonces Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. Entonces los discípulos estaban preguntando: ¿cuándo se va a cumplir todo eso? ¿Cuándo? Dime, Señor, ¿cuándo? Nosotros pensamos y creemos que cuando Dios habla, pensamos que puede ser hoy. Podría ser hoy, podría ser mañana, podría ser de aquí a 1 año, 2 años, 5 años. Por eso es que Dios habla siempre. Por eso cuando Dios nos habla, dice el Señor: prepárense, prepárense, porque el Señor va a venir. El Señor, como lo decían las 5 vírgenes, las 5 vírgenes siempre se les decía, eran 10 vírgenes, pero 5 estaban bien entregadas y 5 no. Siempre se les hablaba a igual manera a las 10. Se les motivaba a las 10. Se les enseñaba a las 10. Se les decía que buscaran a Dios. Se les decía que siempre se sometieran a Dios, que oraran, que ayunaran, velaran, que sirvieran a Dios siempre y que se prepararan, porque el frasco representa nuestro cuerpo. Debemos estar llenos del Espíritu, que representa el aceite. Por eso Jesús explica que cuando las 5 vírgenes prudentes estaban preparadas, es porque estaban listas, ya, y las 5, las que no estaban preparadas, ya no tenían aceite, dice, y le estaban pidiendo ayuda a otros. No puedes pedir ayuda a nadie cuando Cristo venga. Por eso, ¿qué señales habrá de tu venida? Muy bien, entienda qué señales hay. Oiga las señales. Las señales que están aconteciendo en este mundo son señales que están sucediendo en el cielo y en la tierra. Pero dice el Señor, porque su venida se acerca. Entonces, ¿qué señales hay? Usted mira el cambio de clima, mira usted cuando el sol se pone hermoso, lindo, y se pone rojizo las nubes, el sol, o se pone como en estos días, como antier creo que fue, o el jueves, el miércoles, no sé si usted vio cuando entró la luna, vio la luna y se empezó a sacar colores como de arcoíris, como esos de las 5:30 de la tarde. No sé si lo vio, una luna hermosa. Yo no lo vi, sino un hermano me enseñó de celular y tomó las fotos. ¡Wow! ¡Qué hermoso estaba ese día! Esas son las señales. Señales cuando hay un arcoíris en medio de la luna, en medio del sol. Señales que van a haber tormentas, van a haber catástrofes. Señales que van a suceder en el cielo, van a venir extraterrestres que no son enviados por Dios, son los mismos demonios. Por eso Dios dice: se acerca el tiempo. Van a haber señales. Entonces las señales que están porque Cristo está por venir. Y esas señales, ¿quiénes son? Entonces mira usted los platillos voladores, o mira usted los extraterrestres que vienen volando, se paran por diferentes montañas. Yo estaba viendo uno donde un platillo volador se fue a estacionarse en la punta del templo del Gran Jaguar. Sí, la pirámide o la ruina del Gran Jaguar. Ahí estaba. Y sale una luz como una lámpara. No sé qué jalan, o es una comunión espiritual que transmiten demonios, o salen, o los sacan, no sé. Pero ahí vemos, esos son señales. Señales de los tiempos, dice la palabra. ¿Qué señales habrá, Señor? ¿Qué señales habrán que tú pronto irás a venir? Entonces dice el Señor: miren cuando se nubla el cielo, mire cuando cambia el clima, el ambiente, como está pasando. ¿Vemos? Se está dando cuenta que está cambiando hoy el clima. Ahorita no es tiempo de frío y ya está cayendo frío. Hoy amaneció frío. Hoy, ayer de las 5 de la tarde, 6 de la tarde, ya había frío. Eran las 8 de la noche, los carros estaban empapados, las láminas goteando. Esas son señales. Tiempo. Y todavía sentía el calor, todavía hay calor, se siente el calor.
El calor es agotable, agota. El calor ya no es como antes. El calor ya no es como antes. Era raro cuando yo jugaba cuando era más patojo, jugaba y me daba cuenta que no sudaba tanto como ahora. Ahora uno camina, yo solo, a veces por problemas de tráfico o porque por todo esto de las fiestas me vine caminando y despacito me vine caminando, tranquilo, a pie, me vine aquí al templo, ya tenía la cabeza sudada y empapada, lo que nunca me pasaba a mí, lo que nunca me sucedía. Algo que nunca me había pasado, ahora está sucediendo. Muchos como dicen, mire, nunca me había empapado la camisa y ahora mantengo la camisa empapada. ¿Se da cuenta? Todos son señales que van a suceder en el cielo, dice, pero van a haber señales en la tierra. ¿Y qué señales hay en la tierra? Se está agrietando la tierra. La tierra se está agrietando por medio de los terremotos, se está agrietando por medio de los temblores, por medio de los tsunamis, por medio de las tormentas se agrieta la tierra, se está abriendo boquetes, hoyos, de repente se desboronan. Vieron hace unos años que pasó en Guatemala, vieron lo que pasó, se derrumbaron, pero no solo aquí en nuestro país de Guatemala, en muchos países, en varios lugares está sucediendo, carreteras donde se han abierto boquetes, se han ido carros ahí, en campos donde hay campos de siembra, trigo, han encontrado agujeros. Y ese es el problema que está pasando, son señales de la venida de Dios, señales que van a acontecer, y esas señales están advirtiendo, prepárense. Pero cuando dijo el Señor, cuando vean todo esto, cuando vean todo lo que está pasando, todavía no es el fin, solo son tiempos de advertencia para que el pueblo cristiano se prepare, para que se prepare la iglesia, para que se prepare el pueblo. La iglesia debe de prepararse, porque si la iglesia no se prepara, ¿cómo podrá venir? Dice el Señor, dice la palabra, el cielo retiene a Dios, el cielo retiene a Dios y le dice, no, todavía no vengas, Señor, porque tu pueblo no está todavía preparado, todavía retiene a Dios, dice, y dice, no vengas porque tu pueblo todavía no está listo, todavía no está listo, y dice que retiene al Señor. Entonces quiere decir que no ha dejado venir, porque muchos de nosotros necesitamos todavía totalmente entregarnos un poco más, meternos más de lleno a las cosas de Dios. Cuando vea las señales, ¿qué señales hay en la tierra? ¿Qué señales usted puede ver? No solo eso, tormentas caen ahora, está viendo que está cayendo, llueve, granizo, ya el granizo ya no es como antes. ¿Se acuerda que antes, usted se ha dado cuenta en varios lugares, San Marcos, en otros lugares, La Esperanza, Cajolá, y aquí ha caído granizo como nunca ha caído? Esas son señales de la venida de Dios, señales que Él está diciendo, prepárense, quiero que estén listos cuando yo venga, porque esas señales son mensajes de advertencia para que la iglesia se meta más y se entregue al Señor, porque en un momento abrir y cerrar de ojos vendrá el Señor. Entonces la palabra dice de esta manera, dinos cuándo sucederán estas cosas, qué señales habrá cuando todo esto acontezca y estén por cumplirse. Dice, Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo. Van a levantarse ahora, usted vea, por eso les digo, no le miento, perdone la verdad, dice, se levantarán muchos falsos profetas, muchos grandes. Cuando dice grandes, van a levantar grandes congregaciones, van a estar llenas de gente, pero dice el Señor, falsos profetas van a engañar a mucha gente, engañándolos como están diciendo ahora, yo te profetizo que tú esto, yo te profetizo aquí, yo te digo aquí, cuando dice la palabra en el libro de Jeremías,
ni siquiera yo les he hablado, les he ordenado que hablen por mi nombre. Solo hablan y hablan por el nombre de Baal. Tal vez no a Baal, hablan por su propio nombre, por otro Dios, que no es el Dios que los ha mandado. Dice, yo no les he mandado, ni les he dicho que hablen por mi nombre, pero ellos están hablando en mi nombre cuando no les he dado órdenes, ni les he dicho qué deben decir. Entonces, vemos esto que dice el Señor. También, como lo encontramos, muchas veces lo encontramos en el libro del profeta, encontramos en los Antiguos Testamentos o en el Nuevo Testamento, cuando también el Señor les había hablado. ¿Se acuerdan la señal que dijo? Ahora yo les voy a decir, ¿cuánto tiempo, oiga bien, cuánto tiempo tardó de construir la barca cuando Noé le dijo a Jesús, cuando Jesús, mejor dicho, Jesús le dijo, o Dios le dijo, construye la barca porque voy a venir, y dile al pueblo que se arrepientan, dile que se aparten de sus malos caminos y de sus pecados, porque yo voy a salvarlos. Los que entren en la barca no van a morir por la destrucción del diluvio que ha de venir sobre la tierra. Entonces vino, dice, y entonces dice que Noé empezó a construir la barca, y empezó a construirla, le empezó a hablar a la gente, y la gente lo ignoraba. ¿Qué está haciendo Noé? Está loco. Nunca ha visto lluvia, porque en ese tiempo no existía lluvia, solo vapor. Y entonces decía, Noé dice que va a venir una gran lluvia, una gran tormenta que va a destruir a todos los pueblos. Se reían de Noé, le decían que estaba loco, le decían que estaba chiflado, le decían que era un atrasado mental, le decían que era un paranormal, le decían que era un mentiroso y engañador, que solo era un manipulador. Y entonces Noé les decía, arrepiéntanse, dejen de hacer lo malo, miren, dejen de estar matando a sus hijos, dejen de adorar dioses, dejen de invocar a los, dejen de seguir y adorar a los ángeles. Y entonces vino, tardó 100 años de construirse la barca, 100 años. La gente vivía más años. Y entonces, ¿cuántos años pasó hablando Noé? ¿Cuántos años le fue predicado el Evangelio? Les predicó Noé a ellos 100 años. Arrepiéntanse, va a venir el Señor. Y no le creían. Y ahí va por la mitad. Arrepiéntanse, y no se arrepentían. Ya llevaba 50 años y les hablaba, iba por el pueblo y les decía, Noé, ¿por qué construyes esa barca? Eso nunca va a pasar, no va a suceder. Eso solamente son tus sueños, tus ideas, solamente son tus mentiras, que nos estás metiendo temor, nada más nos estás engañando. Deja de meter temor al pueblo, déjanos trabajar, déjanos consultar a nuestro Dios, déjanos hacer lo que tenemos que hacer. Dios está diciendo que vengan pronto, entren a la barca, pero dejen de hacer lo malo. Cuando Noé terminó de construir la barca, lo terminó, entonces Dios le dijo, y Dios envió ángeles para traer a los animales, y dijo que entren animales por pareja. Mire pues, por pareja, no macho con macho, ni hembra con hembra, sino entró un macho y una hembra, entraron a la barca, ¿sí? Entraron a la barca una pareja, ¿sí? Y se acuerda que Noé dice que entró con su esposa, una pareja de esposos, un hombre y mujer. Sus hijos ya tenían esposa. Entró también, déjeme decir, entró también Cam con su esposa, Sem, Jafet, entraron con su esposa a la barca. Y cuando entraron a la barca, oiga bien, entraron, y después el Señor todavía Noé le decía, vengan, arrepiéntanse, dejen de hacer lo malo. Y no entendían. Entraron primero los animales, después entraron ellos. Y el Señor le dijo, Noé, ya llegó el tiempo, le cierra la barca. Dios es el que cierra la barca, cierra la tapadera de la barca y empieza a caer la gran lluvia. Dice que llovió por 40 días y 40 noches. Imagínense, 40 días y 40 noches
se destaparon, dice que se rompieron las fuentes de la tierra y se abrieron los cielos. Hubo una lluvia como nunca jamás en la historia había pasado. A veces aquí solo llueve una hora, que llueva una hora, porrazos de agua, se inundan las calles, se inunda la rotonda. Póngale que lloviera todo el día, unos porrazos de agua sin parar. Que lloviera unas 4 horas o unas 8 horas. Yo le aseguro al 100% que nuestra ciudad entraría en pánico de ser inundado. Solo dése cuenta, esas son las señales. ¿Cuántas veces el Señor es lo mismo que Dios enseña? Jesús dice: así será mi venida como los días de Noé. Por eso les hablo que se preparen. Muy bien. Luego dice la palabra, dice, entonces, siempre tiene que tener cuidado. ¿Sabe qué? Yo he oído muchos predicadores, hay grandes predicadores de muchas partes, dice: hermano, no se preocupe, usted preocúpese en hacer algo en la vida, piense esto, está bien, mientras usted viva, si Dios se lo permite, hágalo, pero que sea Dios que lo vaya guiando a usted. Pero no se deje llevar por la gente y dice: mire que no sé qué, que no sé cuándo, y que aquí, que mire que Cristo viene y no viene, Cristo esto. Yo mejor, lo que yo estoy haciendo es disfrutando mi casa, viajando, comiendo, mientras. Pero cuando venga Cristo se van a quedar. Ese lo téngalo por seguro. No se van a poder ir. ¿Por qué? Porque no tienen nada de Dios. Por eso les digo yo, la gente les están enseñando un evangelio moderno diferente, un evangelio donde dicen: no hombre, no esté pensando que Cristo venga, usted disfrute la vida, construya, haga esto, compre su carro, compre su avión, disfrute la vida. Yo sé que Dios va a venir, pero ellos piensan que solo es así nada más. Pero para estar preparado hay que estar orando, ayunando, consagrándose, santificándose. Por eso Dios lo dice en el libro de Apocalipsis diciendo: si quieres tú santificarte cada día más, santifícate más. Si quieres ensuciarte, síguete ensuciando. Y eso es el problema. Muchos tienen la idea de decir y les habla de un Cristo diferente. Les hablan de un Cristo que a Él no les importa. Él dice: no, Dios no mira su pecado, Dios mira su corazón. Él mira su corazón, pero recuerde que Ezequiel dice: uno de los órganos o uno de los miembros del cuerpo más engañoso es el corazón y más perverso. Es el corazón. Mi corazón me puede decir que yo estoy bien, pero ante los ojos de Dios no estoy bien. Porque siendo Job, siendo justo, dice Job, siendo un hombre justo, separado de lo malo, dice la palabra, oiga bien, te dice: Job, si yo te juzgara, oiga, y la palabra dice que Job era un hombre justo, recto y apartado de lo malo. Pero luego ahora aparece una cita donde dice: Job, si yo te juzgara, te sacaría lo malo y lo bueno. Yo le decía: pero ¿cómo, Señor, si Job es un hombre justo? ¿Y cómo ahora te estás diciendo que lo vas a juzgar y le vas a sacar lo bueno? Porque no hay nadie perfecto, tan perfecto como es el Dios Padre, Jesucristo, el Hijo o el Espíritu Santo. No hay nadie tan perfecto, solo Dios es perfecto. Job tuvo sus defectos, Daniel tuvo sus defectos, Noé tuvo sus defectos. Y eran los hombres más temerosos, los hombres más apartados y alejados de lo malo y entregados y apartados para Dios. Entonces entonces dice: tengan cuidado que nadie los engañe. Cuando vengan unos grandes hombres, a veces muchos vamos, perdone, disculpe la verdad, muchos vamos y hay gente, ¿sabe qué? Dice: yo he estado aquí en mi iglesia, pero nunca he recibido una sanidad. Y va a venir fulano, va a venir un pastor del extranjero y dice que va a estar en el estadio y ora por los enfermos. Y muchos corren y van. Eso es lo que dice el Señor. Ahora, pero yo voy, por eso hay que saber discernir.
muy bien, si fuera como el pastor G. Ávila cuando él estaba aquí en la tierra, un hombre que se metía en oración 40 días, 15 días, 21 días, oraba, se metía en oración días, noches, semanas en oración. Y ese hombre cuando venía acá expulsaba demonios, sanaba enfermos, sí, pero era un hombre consagrado. Pero también vienen muchos falsos profetas haciendo milagros en el nombre de Satanás, en el nombre de los demonios, haciendo, tal vez no mencionan a los demonios, solo mencionan y declaramos en el nombre de Dios. Y eso es lo que está haciendo. Nadie los engañe, que no los engañe con una falsa doctrina, que no los engañe con una falsa enseñanza, que no los engañen con un libertinaje, porque hoy las iglesias ya profanan el templo, que no es pecado esto, no es pecado hacer aquí, no es pecado hacer allá, no es pecado aquí traer bandas, no es pecado aquí bailar, no es pecado aquí hacer tal cosa, no es pecado. Cuando el Señor Jesús, cuando llegó a Jerusalén, dice que era el templo de la oración, el templo de Salomón, donde se reunían a orar. Pero ¿qué fue a encontrar Jesús cuando llegó? ¿Sabe qué encontró? Vendiendo palomas, gallinas, patos, sí, reses, burros, sí, hay pan, hay esto, y hay semilla, trigo, maíz, vengan, aprovechen. ¿Qué fue a encontrar en el templo del Señor? Dice que fue a encontrar mercaderes, convirtieron el templo en un mercado de ladrones, porque ahora le digo yo, ¿por qué le dijo el Señor ladrones? Cuando dice la palabra, porque dice cueva de ladrones. ¿Por qué le dice? ¿Por qué le dijo el Señor a todos los que estaban vendiendo ahí? ¿Sabe por qué? Porque no dan su balanza cabal, no dan la libra cabal, como yo lo he dicho. No dan la libra cabal. Perdonen que se lo diga con todo respeto. Ese es el problema, que las hermanitas, muchas hermanas ahí, hay hermanitas de diferentes denominaciones, iglesias cristianas, buenas iglesias, y ¿saben qué? No dan su balanza cabal, dan 12 onzas y cobran caro. Lo malo es que venden Jesús, ya lo he repetido otra vez, venden una gallina por el precio de 3 gallinas, 4 gallinas. Sí. Estaba oyendo en otro departamento, estaba viendo yo, oyendo, ¿cuánto vale un chompipe grande? Dice, 250 un chompipón. Pero pregunte aquí, ¿cuánto vale un chompipe? 500. Eso es robar a la gente. Eso es estafar a la gente. Por eso aquí estafan a la gente, roban. Y por eso dice el Señor, ustedes se han convertido en mi casa en cueva de ladrones. Porque a veces, hermanos, si usted oye la palabra, es para que haga justicia. Voy a dar mi balanza cabal, como dice el Señor, que predicó el pastor. Voy a dar mi balanza cabal mejor. Voy a hacer cabal mi balanza. Ya está. Y voy a cobrar lo que es justo. ¿Sí? Voy a vender una gallina, tal vez sí. Voy a vender una gallina, tal vez... bueno, tal vez lo alimentó usted, pero usted lo va a hacer con su corazón. Señor, lo voy a vender. Tengo una necesidad, necesito dinero. Y está bien. Voy a vender una gallina que antes valía 25 quetzales y lo voy a vender en 35, 50 quetzales, dice, ¿no? Lo voy a vender en 35. Dice que no lo venda, si valía 25 y la vende a 50, dice, no venda una gallina por el precio de 2 gallinas, dice. ¿Se da cuenta? Entonces, ahí es donde debemos entender y hacer justicia, dice. Porque hay gente que, por ejemplo, hay personas, dice, mira, regálame una libra de arroz, una libra de tomate. Ay, pero me falta 25 centavos, 50 centavos. ¿Será que si son de confianza, le dice, ahí me lo trae? Si no son de confianza, le dice, pues entonces no le doy. En lugar de darle a los pobres con 50 centavos, que tal vez solo por un pobre que le pasó no va a perder nada, va a ganar al favor de Dios, y no le da, le niega. Entonces dice el Señor, nadie nos engañe, porque a veces, hermano, podemos predicar
podemos estar en el altar predicando lindo y hermoso, exponiendo lo mejor que podemos, pero somos más hipócritas, somos más sinvergüenzas, más descarados, somos lo peor delante de los ojos de Dios. Entonces dice el Señor, luego dice, entonces cuando oigáis guerra, rumores de guerra, no se turbe nuestro corazón, dice, no se turbe, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. No se ocurra así. Cuando veas que se levanta nación contra nación, como fue Rusia contra Ucrania, Ucrania contra Rusia, ¿se da cuenta? Dice, nación contra nación, reino contra reino. Ahí está. ¿Y qué pasó? ¿Cuántos murieron en esa guerra? ¿Cuántos soldados rusos murieron? ¿Cuántos ucranianos murieron? Muy bien, no solo ahí. Vaya, ahora que ha venido esas tormentas que vino, el terremoto que sucedió. ¿En dónde sucedió el terremoto, este último terremoto? ¿Sabe usted dónde sucedió el último terremoto? Y dice que han muerto no sé cuántos miles de personas y miles de heridos y otros que están desaparecidos. A veces los terremotos vienen por la noche o a veces es raro que no venga de día, ¿sí? Pero ¿qué hay de la tormenta que vino en Pakistán y todo eso de Siria? La tormenta que fue a azotar Siria y todos esos lugares. ¿Cuántas personas desaparecieron y fueron arrastradas por las corrientes? Que nadie se imaginó. Eso es lo que está pasando. Habrá nacido terremoto, habrá hambre. Porque cuando hay terremoto se va la luz, se queda, no hay energía, todo se derrumba. Vamos a pasar meses sin energía, podrían pasar años, imagínense. Y no hay agua potable, se quebraron las tuberías, el agua potable está saliendo por todos lados, porque se agrieteó la tierra, se quebraron las tuberías, no hay agua potable, no hay comida, se derrumbaron los centros comerciales, y tal vez lo poco que usted tenía se acabó. Va a haber hambruna. La hambruna no solo viene en lugares de sequía, hay hambruna, donde ya no hay producción, ya no hay nada, está entrando a la sequía. Hay miles de personas que están muriendo de hambre. Y a veces nosotros tiramos las tortillas aquí. Ya no nos comemos la tortilla, la manoseamos y las tiramos. Y solo porque a la tortilla ya le pasó 2 días, se le puso como chancleta de año campero, ya las tiran a la basura. ¿Sabe qué debe de hacer cuando están así las tortillas? Métanlas en una bolsa de nylon, porque no están chucas, métanlas en el microondas y se suavizan otra vez. No las tiren nada más por tirar. Yo a veces a mi madre le digo, no tiremos la comida, es dinero. No es que seamos tacaños, miserables. No es que seamos, es cierto que Dios provee, pero tampoco Dios no nos da para tirarse, ¿verdad? Si no lo comemos, regalémonos a alguien que lo necesite. Eso es lo que debemos hacer. Dile, si usted ya no se come la comida del otro día, entonces regáleselo a alguien, pero no lo tire. Busque a alguien, hay gente, vaya al parque, vaya a los lugares, a esquinas o a cantinas donde usted vea, hay gente que no ha comido. Regálele la comida que usted tiene, no tire las tortillas, no tire. Ese es lo peor que puede pasar con el pueblo de Dios. Y dice la palabra, habrá terremotos en muchos lugares, hambre y alboroto. Esto será el principio de dolores, será el principio de dolores. Cuando la mujer por primera vez, cuando está embarazada, viene su primer dolor. Así es el principio de dolores. Así es, pero no es el fin, dice el Señor, no es el fin. Ese no es el fin. Eso solo está diciendo, esto es para que ya estén listos y preparados cuando yo venga. Porque yo quiero que estén listos. Miren, muchos, eso es lo que me da tristeza. No vienen a la iglesia y así quieren ser salvos y así quieren decir que son hijos de Dios,
Los hijos de Dios no son desobedientes. Los hijos de Dios no se descarrían. Los hijos de Dios no hacen lo que se les dé la gana. Los hijos de Dios tienen que estar aquí. Hoy es el día de Dios. No es el día de su descanso, no es el día de sus afanes. No se afanan, no se conforman con el trabajo de la semana. Y si no hubo, no hubo. Pero yo tengo que buscar a Dios y venir a su casa. Y tengo que venir a buscar a Dios ya y servir a Dios y venir. No me importa, no me interesa, porque a mí nadie me va a salvar. Como dijo el salmista David, ¿por qué debo de temerle miedo a los hombres? No debo por qué tenerle miedo a los hombres. Al Señor debería de tenerle temor. Pero cuando no hay temor, cuando no aman a Dios, cuando no tienen el temor de Dios y no lo aman, es porque les vale un bledo. No tienen temor porque no valoran a Dios para Dios. Es como un ídolo que lo tienen como los católicos, o como cualquier objeto tienen a su Dios. Le vale madre lo que dicen, ¿sí? Por eso no vienen. Pero cuando un verdadero hombre, y ahí están, Señor, perdóname, pero tú sabes que no pude, pero yo sabes que te amo. No, Dios no te puede escuchar, dice Dios. Yo no oigo la oración de los impíos, yo oigo la oración del justo. Cuando digo impío es aquella persona cuando no hace la voluntad de Dios. El hijo es el que hace la voluntad de Dios. Por eso le puse el ejemplo de Jesús. Usted es hijo de Dios, porque usted es hijo de Dios. Dios no tolera, dice él, dice el Señor, Él no tolera su pecado. Estaba leyendo el libro del profeta Isaías por la madrugada y dice el Señor, dice, si me eres fiel, si eres fiel y me confirmas que eres fiel, entonces te ayudaré. Pero si me eres infiel, no te ayudaré. Dios es claro. Muchas veces Él es un Dios misericordia. Ahora, solo como digo, si una persona no vino porque su hijo está enfermo, está grave, o tal vez está enfermo, postrado en cama, hay razón. Démosle la razón y Dios sabe, por esa situación no vino, o está malo, o porque tuvo un accidente, o porque tal. Pero si es algo, cuando yo le he dicho muchas veces, no se afanen, dejen el trabajo un rato, por favor, dejen los afanes, las avaricias, las distracciones del mundo, nada, no dejen que las corrientes del mundo los arrastren. ¿Cuáles son las corrientes del mundo? ¿Ya? Que alguien me dijera a mí, fíjate que va a venir la banda y va a venir el fulano de tal y va a venir la Selena, un ejemplo, ¿va? Y ay, porque a mí me gusta la Selena, y digo, bueno, voy a echarme una escapadita, está bien, voy a ir. No, hombre, esas son las corrientes. No deje que te arrastren las corrientes del mundo. No deje que te arrastren los deportes. Ay, que va a jugar hoy el Xelajú no te va a salvar, no te va a dar nada de comer, porque Él no te da nada. Tú le estás dando de comer a los deportistas, le estás dando de tragar a ellos, les estás dando, manteniéndolos, cuando tú necesitas mantener y darle a tus hijos y darle a tu mujer. Ese es el problema. Hay hombres que son descarados, que no les dan gasto a su mujer, son unos hipócritas que no les dan gasto a su mujer. Pero para ir a divertirse con los amigos, para soltar pisto, para ir a comer, para ir a ver, ahí sí le sueltan dinero, hasta los invita. Pero cuando su mujer está necesitada, ni siquiera no le puede ni comprar lo que necesita, ni su ropa interior. Eso es lo peor que puede pasar. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta? Eso es el problema. Entonces, ¿qué hay de tu venida? Dios está esperando que se acerque. Muy bien, dice el Señor, entonces habrá terremotos. Mirad pues, dice, mirad, dice el Señor, porque os entregaré en tribulación. Va a haber tribulación. Y cuando veáis la abominación asoladora, menciona el profeta Daniel, estos donde no deben, es el que lee, entienda. Entonces los que están en Judea huyan a los montes, y el que esté en la azotea no descienda a casa ni entre a tomar alguna cosa, y el que esté en el campo no vuelva por su capa. Ay de los que están en cinta, dice el Señor. Muy bien. Entonces dice el Señor aquí, dice, mirad, dice el Señor, muy bien, mirad, entraréis en tribulación.
cuando entra en tribulación, hermano, es cuando va a haber hambruna. Toda la gente va a correr, todos pelean por un frasco de agua, pelean por un bote de agua, todos pelean por un plato de comida, otros le arrebatan. Yo me acuerdo cuando fue a Haití, el terremoto de Haití, llegaron los helicópteros y la gente estaba ahí, y puros locos, parecían zombies, como que no razonaran. El hombre es peor que una bestia que no razona. Y mejor lo que hacía la gente, tiraba los bultos y la gente se tiraba y otro le quitaba al otro. Eso es lo que dice el Señor. Se volverán locos. Ahí no le va a importar quitarle el plato de comida a su hermano, no le va a importar si come o no come. Cuando Hitler esclavizó a los judíos, les quitó todo, los sacó de su casa, les quitó sus prendas, les quitó su riqueza, les quitó todo. No tenían comida, no, y les negaron comida. ¿Saben qué hacía la gente? Y la gente que tenía lo poquito. Yo veo una historia que se llama El pianista. Hay una película que se llama El pianista, porque él relata la historia y dice que una mujer llevaba su poquito de comida, como arrocito en olla, como dice, llevaba, dice, cuando de repente un pobre, pum, le empuja, le tira la olla y se cae la comida. No, se le estaba arrebatando, y como no pudo, botaron la comida. Y la viejita, la que iba a llevar la comida tal vez para su familia, o no sé qué, o para ella, se puso a llorar, y el hombre, el viejito, que hizo, se tiró en el suelo y empezó a comer, no le importó comerlo en el suelo. Eso es lo que va a pasar. Cuando venga la hambruna, la gente va a ver qué come. Si es posible, como dice la palabra, porque la palabra lo dice, que eso ya está pasando en algunos países, que dice, y hasta se comerán a sus propios hijos, porque ya no va a haber comida ni carne. Se van a comer a sus propios hijos. Y entonces dice, si usted está en la azotea, no vaya a su casa. Si usted está en el campo, no vaya a traer su capa, déjelo. Ay, voy a traer mi capa. No, déjelo, dice el Señor, huya, porque va a ser perseguida la iglesia va a ser perseguida. Espérese, ahorita ya está entrando el orden mundial. Cuando el orden mundial, por los Illuminatis o por los élites, Illuminatis y masones, ya están controlando, y están controlando los reptilianos y todos esos masas de brujos y políticos y socialistas y comunistas y capitalistas, etc. Ellos están controlando el mundo y ellos quieren que se convierta, que se haga una sola religión, que todos nos hagamos una sola religión. Ellos van a mandar, ellos van a decir que predicamos, que no predicamos, que decimos, que no decimos. Ya no vamos a predicar como lo que estamos predicando hoy. Y nos van a decir, esa prédica no lo predique, eso no debe ser, no les predique. No, y quieren todo, que se aprueben muchas cosas, y que en esa religión se aprueben, como estamos viendo el 2030, ¿sí? Que en las iglesias se les dice, sí, yo puedo dejar entrar aquí a la pareja de hombres, que vengan los homosexuales, pero yo no los voy a casar. Pero ellos, la ley quiere que los case. La ley quiere que los case hombre con hombre, mujer con mujer. Cuando Dios prohíbe eso, nosotros no podemos favorecer. Hay iglesias donde, por eso le digo, hay iglesias que ya se corrompieron y dicen, no tiene nada mal, yo los voy a casar, pero de todos modos yo no tengo nada que ver. No, ya pecaste porque tú estás al favor del mal. El que está al favor del mal es cómplice del pecado, dice. El que está cubriendo a su hermano de pecado es cómplice del pecado. No podemos, hermano, no podemos estar, oiga bien, no podemos estar ocultando. Y eso es lo que quieren ellos, que no prediquemos, que para ellos todo es malo, que no hablemos de pecado, que no hablemos de inmoralidad sexual, que es pecado. Pero ¿qué quieren ellos? Que se haga lo que ellos dicen. ¿Sabe qué quieren ellos? Solo falta que nos digan, hermanos, que entren aquí las nudistas, que vengan aquí los hombres semidesnudos, que vengan al templo de Dios,
alabar a Dios como ellos quieren. Eso es lo que ellos quieren, convertir el templo, convertirlo como un templo de sinagoga y una iglesia de Satanás. Eso es lo que ellos quieren, que vengan aquí. ¿Cómo vamos a permitir eso? ¿Cómo vamos a permitir que ellos vengan a hacer? Eso es lo que tenemos que tener cuidado. Entonces, le digo esto, dice el Señor. Entonces, oiga bien, entonces dice el Señor, orad pues, dice, en nuestra vida no sea que en el invierno, porque en aquellos días habrá tribulación como nunca lo hubo desde el principio en el mundo que creó Dios hasta el tiempo, dice, ni en ese tiempo ni lo habrá. Dice que no lo habrá después. Si el Señor no abriera esos días, si no abriera esos días, ninguna carne se salvaría, porque causa de lo que Él eligió habría en esos días. Entonces, si alguno dice, aquí está el Cristo, no le creáis, porque se levantarán falsos profetas, y entonces, si fuere posible, engañarán a otro, dice. Entonces dice el Señor, les aseguro que no pasará esta generación, sino que todo esto sucederá. El cielo y la tierra pasará, pero mi palabra permanecerá. Pero en aquellos días y la hora nadie lo sabe, ni los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo ni el Hijo de Dios, solo el Padre. Velad, orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que partió lejos de su casa y dio, dice, facultad a su siervo, y dice cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al atardecer, al anochecer, al canto del gallo o a la mañana. Por cuanto venga de repente, no os hallaréis durmiendo. Yo les digo a vosotros, todos les digo, veláis, dice. ¿Qué dice el Señor? Veláis. No está diciendo que tenemos que estar aquí todas las noches velando que Cristo venga. Está hablando, cuando dice velad, quiere decir siempre estar atento. Yo me levanto a veces a orar en la noche, me levanto, oro en la noche, y a veces me dormí, tal vez me agarró sueño, tenía sueño, me dormí a las 12, 1, y a las 3 ya estoy otra vez despierto, me pongo a orar, y tal vez me agarra sueño, pum, me vuelvo, y tal vez a la hora otra vez me levanto y me pongo a orar, o a veces me pongo a leer la palabra. Eso significa velar. O tal vez no me agarra sueño, porque a veces me ha pasado algo, que me voy con mamá a tomar un cafecito allá a McDonald's y me tomo 2, 3 vasos, ya no me quita el sueño, ya no duermo, y entonces me quedo como tecolote. Y entonces lo que hago es que me pongo a orar y leer la Biblia, porque no me entra el sueño. Ya hasta las 6 de la mañana me está entrando el sueño. ¿Y sabe? Eso significa velar. Velar, estar siempre despierto y esperando en la venida del Señor. Dice la palabra, y el Señor vendrá como un ladrón en la noche. Porque usted no sabe que el ladrón no sabe por dónde va a entrar, por la ventana, por la puerta, por su techo, por sus paredes. No sabe. El Señor pone un ejemplo, dice, el Señor vendrá como ladrón en la noche. Dice que no sabe el momento que el Padre va a decir, hijo, ya llegó la hora, ve a la tierra y arrebata a la iglesia, llegó el tiempo. Dice que ni los ángeles saben, ni sabe Jesucristo, solo el Padre sabe en qué momento va a dar la orden. Pero Jesús dice, prepárense, porque yo ya estoy a la puerta. Cuando Él dice que está a la puerta, Él ya está, porque el Padre está a punto de dar el sonido de guerra o el sonido de trompeta, de decir, ve a traer a la iglesia. Y nosotros como iglesia tenemos que estar limpios, sin manchas, sin arrugas, como lo he dicho. Limpio significa ser santificado, purificado, guardado y liberado de todo mal. Cristo va a venir. Cristo es el novio a la iglesia, usted es la novia, y Cristo quiere que como cuerpo de Cristo usted se vaya con Él. Él vendrá sobre una nube, dice la palabra, vendrá sobre una nube. Y entonces mandará a sus ángeles y dice, vayan y recójanlo, arrebátenlo y vamos a ser arrebatados. Dice que vamos a ser arrebatados. Vamos a ser arrebatados. La gente va a salir y vamos a ir sobre una nube con los demás ángeles. Aleluya. Déjenme decirle, qué lindo y precioso es
que estemos listos para ir con el Señor. Yo les digo, hermanitos, por favor, se los digo de corazón, con todo el alma, con toda la mente, no deje, motive a su gente que busque a Dios, motívelo, aunque le caiga mal, como se lo he dicho, háblele. Yo me acuerdo cuando mi mamá me hablaba de la iglesia, yo no quiero ir a la iglesia, mira, ya, solo usted, solo iglesia, ya me cae mal, no piensa otra cosa. A mí me caía mal, soy sincero, y me hablaba mi mamá, mira, va a haber culto, anda a la iglesia, no esperes que Dios te corrija, no querés que Dios te dé tu buena soteada. Yo no quería entender, hermano, y entonces no quería entender. Mamá me hablaba siempre, porque los padres quieren lo mejor para los hijos, y por eso hay que insistir, ustedes como padres, la autoridad son ustedes, no son los hijos. No dejen que los hijos manden en su casa, no dejen que los hijos hagan lo que se les dé la gana. Ustedes son la autoridad. Y ustedes tienen que decir, vamos a la iglesia, vamos a ir al culto, vamos a ir a la vigilia, vamos a la ayuno, vamos. Eso es lo que hay que hacer. No tolere. Muchos papás le tienen miedo a sus hijos, ya no tienen miedo de hablar. Déjalos, déjalos. No le digas nada. Él ya sabe. No, uno es peor que un animal, hermano, porque aunque le hablen y le digan, uno es más terco que un animal. Usted le habla a un perrito, le habla a un gato, le habla a un pollo, le habla a que sea. Usted puede ver en los programas de YouTube, puede ver un montón, hay animales que entienden más que a uno. A veces uno no quiere entender, pero es porque nosotros también, el hombre dice, repíteselo. ¿Qué dijo el Señor? Repítele esto a sus hijos, repíteselos. Repetir como yo se lo repito a ustedes. Prepárense, busquen a Dios, no se enojen, porque el bien es para ustedes. Pero si ustedes se enojan es que el pastor me cae mal, que solo hablando y diciendo cosas. Pero si a usted le cae mal, pues le cae mal a Cristo. Decía mi pastor un día, si tú te enojas conmigo, Edgar, por lo que yo te hablo, te enojas con Dios. Si tú te enojas con Dios, te enojas conmigo, porque yo soy parte del reino de Dios. Entonces no se enoje, no pelee con Dios. No, Dios nos ama, pero lo que no ama es el pecado, no tolera el pecado, no acepta el pecado, eso es lo que Él aborrece y detesta. Por eso nosotros debemos hacer lo mismo, ustedes que son papás. No, mi hijo, vos no vas a la iglesia, no, mi hija, vos no vas a la iglesia. No, vos no. La bendición es tuya. Dios te va a bendecir si sos obediente, entendido. Pero si no quieres entender, entonces Dios te va a venir a azotear. Y vamos a llegar cojos, mancos, sin piernas. Como decía un profeta que estaba viendo su testimonio, un día llegó un profeta, le dijo, mire, varón de Dios, vaya a la iglesia, Dios le llama, aquellos que nada. A mí me vale madre de que me está diciendo tal y que no sé qué, lo empezó a maltratar y lo insultó. Ustedes son hijos de bendito, todo lo que le dijo. Y tuvo un accidente y le voló las manos. Termino. Jesús nunca jamás, oye bien, nunca vayas a decir que Jesús nunca te dijo nada. Jesús siempre te está hablando y te está advirtiendo. Y está advirtiendo a la iglesia que se prepare, porque su venida está pronto. Cuando somos arrebatados, cuando nosotros vamos a ser arrebatados, vamos a ir al cielo, porque la boda del Cordero se prepara después del arrebatamiento. Cuando seamos arrebatados, le entraremos a la boda del Cordero. Vamos a estar con Cristo para siempre. Mientras la boda del Cordero sucede, así que la tribulación está pasando en la tierra, el dolor, el sufrimiento, la hambruna, los terremotos, la desgracia, la infelicidad, todos se están matando unos a los otros. Por eso Jesús dice, venid pronto y estemos a cuentas. Así acércate a Dios y Él se acercará a ti. Cierra tus ojos. Amado Padre, gracias, Señor soberano, Dios poderoso, por todos los que nos ven en nuestras redes sociales, en nuestro canal, en los medios de comunicación. Padre Santo, toca sus corazones, ayúdanos a reflexionar y a entender tu palabra. Señor, te pido que despiertes a la iglesia, despiértalos, levántalos, Señor, para que no se queden en el día de la tribulación. Señor, que sean como las 5 vírgenes prudentes, no imprudentes, Padre.
Te pedimos, Señor, como aquellos que estaban en el campo, uno se va y el otro se queda. Uno está en el molino, uno se va y otro se queda. Que los que se van son los que tú les has hablado, les has preparado, les has hablado a ambos, pero muchas veces nos acomodamos, nos afanamos, nos idolatramos por este mundo. Señor bendito, por favor, misericordia, perdona el pecado de tu pueblo, perdona el pecado de nuestra nación. Sálvanos, Señor, ven pronto, no tarde de venir, te necesitamos, porque yo sé, Señor bendito, que tú eres nuestro único Señor y Salvador. Aquí estamos, Padre Santo, bendito sea tu nombre, tuyo es la honra, tuyo es la gloria, tuyo es la alabanza, tuyo es la adoración. Te alabamos, te adoramos, te invocamos. Bendito sea, Señor, Dios de los cielos. Gracias por cada uno de los que estamos, Señor amado, presentes. En el nombre de Jesús, bendigo a todos mis hermanos en las redes sociales. Si quiere escribirnos, escríbanos. Y si puede llamarnos, llámenos. Ahí está nuestro número telefónico y podemos darle consejería y apoyo a su vida espiritual. Abrazos para todos. Dios los bendiga. Bendito sea el Señor. Aleluya.